Kenneth, muy buenas noches, gracias por acompañarnos, ¿cómo está? Muy buenas noches, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Un gusto recibirlo. Kenneth, háblenos un poco sobre cuáles son las diferencias entre este TEMEC y el Telecan. Uno de los aspectos principales y las ventajas que va a brindar el TEMEC es que es un acuerdo que no solo mantiene libre comercio en América del Norte, sino moderniza el esquema que hemos mantenido en los últimos 25 años y que ha traído grandes beneficios en términos de oportunidades comerciales y atracción de inversión a la región. Lo moderniza con 12 nuevos capítulos que introducen disciplinas que hoy en día son fundamentales para el funcionamiento de la economía global, pero que ni siquiera existían cuando el Telecan original fue negociado. Estamos hablando de capítulos innovadores en materia de, por ejemplo, comercio digital, un capítulo específico para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a aprovechar el tratado y la red de tratados que tiene México con el resto del mundo, capítulos específicos sobre empresas comerciales del Estado, buenas prácticas regulatorias, cómo fomentar la competitividad, medidas en materia de anticorrupción para fortalecer los esfuerzos que estamos haciendo a nivel doméstico con mecanismos y compromisos a nivel internacional. Entonces es un acuerdo que mantiene lo que ya teníamos en el Telecan, la parte positiva en el sentido de tener libre comercio en América del Norte. Hay cero aranceles en los productos que comerciamos con Estados Unidos, pero además introduce una serie de disciplinas y facilitación comercial, procedimientos aduaneros más ágiles, en ese sentido, con miras a incrementar el comercio en la región. Sin duda, Kenneth, pues han pasado ya muchísimos años de aquel Telecan, el mundo ha cambiado muchísimo y bueno, la pandemia de COVID-19 es una clarísima muestra de ello, cómo a través del nuevo acuerdo y con lo que hemos vivido a través de la crisis económica por esta pandemia, se reactivará la economía en nuestro país. Mira, es un gran beneficio que esté entrando en vigor el TEMEC ahorita en este momento, ya el día de mañana, principalmente porque vamos a tener certeza jurídica en la región en un momento en el que estamos recibiendo muy pocas noticias positivas en materia económica. Es decir, vamos a tener una contracción del PIB muy importante en México. Algunos analistas estiman que va a llegar hasta 10% la contracción. También va a haber una contracción importante en Estados Unidos y Canadá. Y poder afianzar en este momento este instrumento que nos da certidumbre a largo plazo en el tratado más importante para México en términos para la certidumbre jurídica de los exportadores y los inversionistas es muy importante. Hay tendencias proteccionistas en todo el mundo que se han agudizado con la crisis del COVID. Yo creo que México puede ser un polo muy atractivo de inversión extranjera conforme las empresas se den cuenta de que es muy útil tener las cadenas de proveeduría cerca de casa, es decir, ya no arriesgarte a que se colapse tu aparato productivo por tener cadenas de proveeduría en Asia o en Europa del Este o en lugares lejanos. Esta es una tendencia que se va a dar debido a la crisis del COVID y entonces conforme se dé este reshoring que le llaman, es decir, este regreso de las empresas a Norteamérica, México puede ser el gran beneficiado. Por supuesto, la apertura comercial tiene que ir de la mano con políticas públicas domésticas en México que generen un ambiente propicio a los negocios y a la inversión. Esa es la manera en la que de verdad vamos a poder aprovechar el TEMEC. Y para que entre en vigor el día de mañana se han tenido que discutir y de último momento por parte de legisladores ciertas leyes. ¿En qué consisten estas últimas leyes que van a dar pues la viabilidad a que inicie este importante acuerdo? Mira, el denominado paquete de leyes TEMEC es muy importante, ya se está aprobando ayer en el Senado, hoy en la Cámara de Diputados, y son leyes muy importantes que implementan las principales disposiciones del acuerdo. Te voy a hablar de una de ellas, por ejemplo, la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, lo que hace es promover la innovación y el desarrollo tecnológico en México a través de disciplinas de nueva generación, que lo que hacen es ayudar a que los innovadores y emprendedores en México puedan tener la posibilidad de desarrollar sus productos y tener una protección de sus derechos. En un sector muy específico como el farmacéutico, se establece un balance muy importante en darle protección a los innovadores para que inviertan en México en investigación clínica, se generen estos medicamentos de nueva generación y también el balance es que puedan llegar rápidamente a la población a través de genéricos o biosimilares. Te doy un ejemplo. En el sector farmacéutico, México recibe alrededor de $300 millones de
de inversión en investigación clínica cada año, y se estima que gracias al TEMEC y la aprobación de la Ley de Protección a la Propiedad Industrial, esto se podría duplicar a $600 millones en menos de 5 años y seguir creciendo. Y consideramos que este en particular es un sector que puede crecer, es uno de los sectores del futuro, el sector farmacéutico, el sector de equipo médico y todo lo que viene siendo manufactura avanzada y alta tecnología se fortalece a través de las disciplinas del TEMEC y las diversas leyes que se aprobaron. Además de esta de propiedad industrial, está la Ley de Infraestructura de la Calidad, reformas a la ley del derecho de autor y varios temas relacionados con disposiciones aduaneras, nuestra ley general sobre impuestos a la importación y exportación, y lo que hacen es que establecen el terreno para que México pueda cumplir cabalmente con los nuevos compromisos del TEMEC en beneficio de generar más empleo y más competitividad en nuestro país. Más competitividad y mayor desarrollo, volvernos también autosustentables en muchos aspectos, Kenneth, pero este es un tratado equitativo para las tres partes. Mira, definitivamente, si vemos dónde estábamos al inicio de la negociación, donde como tú sabes, Estados Unidos llegó a la mesa de negociación con la postura de cambiar radicalmente el tratado o salirse, y donde intentó restringir las exportaciones, establecer comercio administrado para los principales sectores que habían tenido éxito para México en el pasado, como es el sector automotriz, el sector agropecuario, el sector textil, todo eso logramos quitarlo de la mesa. 11 de los 12 capítulos de modernización que propuso México fueron aceptados y se mantuvo el libre comercio. Y un tema muy importante es que logramos mantener la certeza jurídica del acuerdo al preservar los mecanismos de solución de disputas. Estos paneles que permiten de manera imparcial llegar a una decisión para dirimir disputas es un elemento muy importante del tratado. Estados Unidos lo quería eliminar en un inicio de la negociación y a través de la negociación México y Canadá logramos preservarlo. Entonces, en ese sentido, sí es un acuerdo ganar-ganar para México. Finalmente, Kenneth Smith, este acuerdo y lo que han cedido las tres partes representa una excelente relación entre México, Estados Unidos y Canadá, a diferencia de lo que sucedía específicamente entre México y Estados Unidos con la administración anterior. Mira, yo diría que la relación México-Estados Unidos y también México-Canadá va más allá únicamente de los temas comerciales o inclusive económicos, pero sin lugar a dudas, la fortaleza que le brinda a la relación tener este acuerdo a largo plazo como es el TEMEC va a ayudar enormemente con las relaciones con nuestros principales socios comerciales de Norteamérica, independientemente de quién llegue al poder. Y eso es importante en un año electoral en Estados Unidos. Pueden llegar los demócratas, pueden reelegir a Trump, pero al final de cuentas tenemos esta base, esta ancla que es el TEMEC. No va a ser fácil porque justamente en año electoral Trump puede generar presión, sobre todo en la parte laboral, en la parte del comercio agropecuario, donde tiene presiones y demandas de sus sectores proteccionistas en Estados Unidos, pero tener la base del TEMEC es algo que nos da una serie de garantías, es una póliza de seguro que no tendríamos si Estados Unidos se hubiera salido del Telecan en el 2017. Ahí está una garantía que tenemos ahora y que entra en vigor el día de mañana. Kenneth Smith, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué gusto que haya estado aquí. Muchísimas gracias, Juan, te lo agradezco muchísimo y estoy a tus órdenes.